Hola queridos hermanos de Dabar, los saluda el Padre Walter Royce. Nos encontramos en este domingo segundo del tiempo del Adviento y, como en otras ocasiones, ha coincidido con la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María al ser 8 de diciembre. En países como el nuestro, la conferencia ha pedido permiso para que se celebre la solemnidad en su día por ser la patrona de Nicaragua, y entonces los textos que vamos a escuchar en este domingo no son los que corresponden al segundo domingo del tiempo del Adviento, sino los propios de la celebración de la Inmaculada Concepción, cosa que no tiene una contradicción, puesto que justamente la Virgen o la figura de la Virgen se nos presenta como modelo en este tiempo del Adviento. De ella ha venido el Salvador y tiene sentido que este proceso, que este camino, que quiere ser una renovación de esa espera del nacimiento del Salvador y un poner nuestra vista en la segunda venida también del Señor, se dé junto a la Virgen, que ha estado presente tanto en esa concepción del Señor obrada milagrosamente por el Espíritu Santo, que lo ha llevado en su vientre, pero que luego, sobre todo, también ha estado presente luego de la ascensión del Señor, luego de la muerte y la resurrección del Señor, con la iglesia naciente. Entonces, si queremos, no rompe nada el que vayamos a meditar los textos propios de esta fiesta, y nos podemos fijar en la primera lectura y en el texto del Evangelio. La primera lectura está tomada del libro del Génesis. Es el relato posterior a la caída, cuando aquellos primeros seres humanos se encuentran con Dios, se ha cometido el pecado que llamamos original, el primer pecado, el que da origen al pecado en la humanidad, y van a tener aquel diálogo con el Creador. El texto del Evangelio está tomado del Evangelio según San Lucas, el capítulo 1, los versículos del 26 al 38. Es el momento de la anunciación y de la encarnación, donde Dios le anuncia a la Virgen que ha sido elegida para ser la madre de Dios, y se desarrolla este diálogo de amor entre el Creador, si queremos, por mediación del ángel Gabriel, y la Virgen María. Ahora bien, ¿qué celebramos en este día? Para que luego entremos ya en los textos. ¿Qué significa eso de la Inmaculada Concepción de María? Aunque parezca obvio, resulta que en la práctica pastoral me he percatado de que muchas personas creen de que se trata de la concepción de Jesús en el vientre de María. Y este día no celebramos eso. Este día celebramos que en el momento en el que los padres de la Virgen, Joaquín y Ana, que sabemos por tradición que eran sus nombres, se unieron naturalmente, porque la Virgen fue concebida naturalmente por la unión de un hombre y una mujer. En ese momento en el que ellos se unen, Dios preserva a la Virgen de esa realidad del pecado original. ¿Y por qué tenemos esa primera lectura? Justamente para entender primero qué significa, qué ha motivado, qué ha llevado a ese pecado original. Los seres humanos fuimos creados con voluntad y libertad por Dios. Esa voluntad y esa libertad está desde el principio en nosotros y pervive ahí. Este relato del Génesis, que es alegórico, que se trata de no algo que tengamos que entender a la literalidad, sino una enseñanza para hacer ver de que no ha sido de Dios que ha venido el pecado y el mal en el mundo, sino que el ser humano ha hecho mal uso de su libertad
ha creído que desobedeciendo al Creador va a ser dueño pleno de esa facultad de la libertad y se va a deificar, porque aunque no aparezca en el texto que proclamamos, unos versículos antes, en ese mismo capítulo 3, lo que la serpiente le dice a aquellos primeros seres humanos va a ser de que si comen del árbol del fruto prohibido, serán como Dios. Y desde ahí hay un engaño porque ya los dos capítulos anteriores van a dejar en claro de que Dios nos ha creado con algo de Él. Uno de los relatos creacionales va a decir que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, es decir, somos imagen del Creador desde el principio. Y el otro relato va a decir que Dios insufló su aliento, su espíritu en aquello que había moldeado del barro, y eso nos trajo a la vida. Entonces hay un engaño ya de parte del mal representado en la serpiente, porque no se trata de que haya ocurrido así literalmente. Hay un engaño del mal representado en la serpiente que quiere hacer ver de que lo que Dios nos ha dado de gratis lo vamos a tener desobedeciéndolo. Aquellos primeros seres humanos seducidos por esa realidad dejan entrar el mal en la vida del ser humano y el mal en la humanidad. Cometen el primer pecado y a eso le llamamos pecado original, porque da origen al pecado. Como pertenecemos a la misma realidad, hemos salido del mismo Creador, todos los seres humanos, una vez se ha cometido el pecado original, participamos en solidaridad de ese pecado original. No somos parte de otra raza, somos parte de la humanidad. Sin embargo, ahí, desde ese primer momento, ya Dios hace una promesa de salvación. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. El mal entra en la humanidad, en la historia de la humanidad, pero no tiene la última palabra. La promesa está ahí, ¿no? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder el talón. La descendencia de aquella mujer va a ser la que logra aplastar la cabeza del mal. Dios tiene la última palabra y nos promete ya el remedio para esa salvación. Ahora bien, esa salvación que ha venido de Jesucristo, que iba a nacer de la Virgen, no podía tener contacto con el pecado. A lo largo de la Biblia se insiste en que Dios no puede tener contacto con el pecado. Por eso lo que Dios va a obrar en todos los seres humanos, después de su muerte y resurrección, lo obra primero en la Virgen. Ha sido salvada por Jesucristo a priori, si queremos. Ha sido librada del pecado original. No ha tenido contacto con el pecado porque Cristo se va a encarnar en ella. Por eso, antes de que se convierta en la madre del Salvador, ahí en el momento mismo en el que ese óvulo y ese espermatozoide de San Joaquín y Santa Ana se unen, Dios la libra de esa mancha de pecado original. Nosotros somos lavados posteriormente por el sacramento del bautismo luego de la muerte y resurrección del Señor. Ella, en atención a los méritos de Cristo, ha sido lavada antes, previamente. Y de ahí se nos presenta ese paralelo con el texto del Evangelio que nos puede ayudar también a sacar un mensaje para nosotros. Ya podemos tener el primero, ¿no? ¿Por qué nuestra veneración a la Virgen? ¿Por qué nuestro amor y nuestra devoción a la Inmaculada Concepción de María? Porque Dios la ha dotado de una gracia singular y la ha elegido como Madre del Salvador, como Madre de Dios Hijo. Una primera realidad que nos llena de alegría. Una segunda meditación que podríamos hacer ya
Y es que justamente si los primeros seres humanos, aquellos que dejaron entrar el pecado original, se ven tentados por esa realidad y creen que la desobediencia a la voluntad de Dios va a hacerlos verdaderamente libres, la Virgen comprende en el diálogo que tenemos en el texto del Evangelio de que no es la desobediencia a la voluntad de Dios lo que nos hace totalmente libres. Y justamente vemos de que aunque probablemente la Virgen haya tenido otros planes, haya pensado su vida de otra manera, al escuchar lo que Dios quiere de ella, lo que Dios ha pensado para ella, ni se asombra, ni se asusta, y más aún, somete su voluntad a la de Dios y dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Comprende que la plena libertad del ser humano está en hacer la voluntad de Dios. Cuando confiamos nuestra voluntad al Señor, Dios es capaz de hacer maravillas en nosotros. Y ahora una última reflexión en este día. Si el Señor, que pudo escoger entre millones y millones y millones de mujeres, de seres humanos, ha escogido a la Virgen para confiarle su participación en la obra de la redención de todos los seres humanos, ¿cómo no vamos a confiar nosotros, que somos miserables pecadores, en la intercesión de aquella a quien Dios ha escogido? Por eso la Virgen para nuestro pueblo es motivo de alegría, es motivo de esperanza, es motivo de consuelo. Y por eso podemos contar con ella, porque Dios mismo la ha escogido. Confiemos también en la intercesión de la Virgen, que ella sea siempre la causa de nuestra alegría. Agraciada doncellita, más gentil que fresca aurora, que de lirio y luz adora la nevada y crespa ciel, que de lirio y luz adora la nevada y crespa ciel, la nevada y crespa ciel, Virgencita incomparable. De mi vida tierra voy, voy atenta al himno amable que consagro a tu loor. Voy atenta al himno amable que consagro a tu loor, que consagro a tu